Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto saludarles por este medio, esperamos se encuentren bien. Y bueno, empezamos hoy la segunda parte de la clase de los defectos sacerdotales. Empezamos hoy con el sexto, que es jorobado. Ahí acuérdense que estamos en Levítico capítulo 21, verso 18, 20. Ahí dice entonces que no se presentará delante de él para servirle en el tabernáculo de reunión ninguna persona que estuviera jorobado. ¿De qué nos habla el jorobado? Bueno, el jorobado nos habla de una persona que siempre va a estar mirando hacia abajo. No tiene una visión hacia arriba y obviamente pues por lo mismo joroba que tiene no le permite mirar hacia el cielo, hacia las cosas celestiales. Siempre está mirando hacia abajo. ¿Hacia qué? Hacia las cosas materiales. Su visión más que nada es hacia lo terrenal, hacia lo humano, hacia lo material. Y eso es algo muy terrible en la vida de los siervos, porque vemos tristemente que hoy día muchos siervos de Dios se inclinan por las cosas materiales, es decir, que buscan nada más las cosas materiales. Quieren ellos tener riqueza, dinero, casas, posesiones, carros, lujos, vivir plácidamente y no están viendo hacia arriba, porque nuestra mirada no debe estar puesta en lo material, es decir, hacia abajo, a lo terrenal, a lo que vemos acá en la tierra, no. La mirada debe ser puesta hacia arriba, como lo dice ahí en Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice la palabra. Fíjese qué tremendo es, porque aquí la misma palabra nos exhorta a que no debemos de poner nuestra mirada ¿en qué? En las cosas terrenales, porque las cosas terrenales, desafortunadamente, hermano, pues son pasajeras. Aquí se quedan. Cuando nos morimos, no nos llevamos nada absolutamente. ¿Y de qué sirve a lo mejor hacer tantas riquezas, tantas posesiones, tantas casas, tantos lugares? ¿De qué sirve todo eso? Si al final del día, cuando morimos, nada nos llevamos. Por eso es muy importante, esas personas que son jorobadas, hablando espiritualmente, son aquellos siervos, porque estamos hablando de que eran supuestamente que gente que quería el sacerdocio, pero aún dentro del sacerdocio hay jorobados hoy día en nuestro tiempo, gente que nada más, siervos que están nada más mirando hacia lo material, viendo de qué manera progresar, de qué manera hacerse ricos, de qué manera obtener, de qué manera sacar provecho, de qué manera explotar, o no sé, tantas cosas hoy día que han pasado en tantos siervos de Dios, que es triste esto, pero es cierto, así pasa en estos tiempos. Otra cosa que nos habla el jorobado es que no puede estar derecho. Siempre tiene que estar chueco y de alguna manera no solamente se enchuecan hacia enfrente, sino a veces se enchuecan hacia los lados. Esto nos habla que no pueden estar derechos, nos habla de que no tienen una vida recta, una vida de un buen caminar, no pueden andar con la cabeza en alto, siempre van a andar hacia abajo. ¿Por qué? Porque precisamente su misma condición, su misma vida que llevan, los hace siempre estar hacia abajo, agachados, mirando hacia abajo, hacia nada más a lo terreno, hacia lo humano. Y no pueden levantar su cabeza. Por eso dice la palabra que Él es el que levanta nuestra cabeza, dice el salmista David. Él es quien levanta mi cabeza, el que me hace estar erguido, el que me hace estar, ¿verdad?, bien parado, caminar rectamente. Siempre tienen que estar con la cabeza hacia abajo, siempre están chuecos, están torcidos, están mal. Y eso es algo terrible en la vida de un sacerdote. Imagínense un sacerdote, hermano, es jorobado, en el cual pues no pueda andar derecho. Por eso hay muchos ministros que andan medios torcidos, chuecos, ahí como que medio rara la cosa y todo, por lo mismo, porque precisamente están jorobados. Otra cosa que nos habla también lo jorobado es que están atados por Satanás. Ahí en el libro de Lucas capítulo 13, verso 11 y 16 dice así, 13, 11 y 16 de Lucas dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Y el verso 16 dice: y esa hija de Abraham, hablando Jesús, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Y entonces eso nos habla precisamente que los encorvados o aquellos que están jorobados, como dice aquí la palabra, están atados por Satanás. Y esto es algo tremendo, porque imagínense un pastor, un siervo de Dios, un apóstol, estar atado por Satanás. Eso no, pues alguien dirá, eso yo no lo puedo concebir, pero hay así gente, hay siervos de Dios que están atados por Satanás, atados a muchas cosas, a su pasado, están atados al pecado, están atados a alguna pasión, están atados a algún desorden, están atados a algún pensamiento maligno, algún pensamiento negativo, atados a lo mejor a sus ideas, a sus conceptos,
¿A cuántas cosas no podrán estar atados hoy día muchos siervos de Dios? Y por eso están jorobados. Por eso la Biblia nos habla de jorobados. No deben de estar jorobados, deben de estar bien rectos, deben de estar libres de toda atadura del enemigo, de toda atadura de Satanás. Deben estar libres. ¿Para qué? Para que sean hombres, siervos y siervas de Dios, completamente rectas, siempre derechas, siempre caminar erguidas, con la cabeza en alto, porque acuérdense que Él es el que levanta nuestra cabeza y el que nos hace siempre estar erguidos, que nadie te avergüence, que nadie tenga que decirte algo para avergonzarte, sino que siempre tu cabeza debe estar erguida. Bueno, otro punto de que nos habla ahí precisamente Levítico es el que no dice ahí, no haya enanos en el ministerio. ¿Qué quiere decir un enano? Pues obviamente todos sabemos que es un enano, una persona de baja estatura, una persona que no se desarrolló. De hecho, es una enfermedad, enanismo se le llama, ¿verdad? Entonces, esos enanos, ¿de qué nos habla? Bueno, que no pueden llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 13? Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, entonces como el apóstol nos dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos habla entonces que aquellos que aspiran al ministerio o están en el ministerio y están enanos, no pueden alcanzar, nunca van a poder llegar a la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús, porque ese es nuestro objetivo. Nosotros como siervos de Dios, como sacerdotes, como apóstoles, pastores, lo que somos, pues tenemos que alcanzar siempre, buscar la forma de alcanzar la medida de Cristo, la estatura de Cristo. ¿De qué nos habla eso? De que también nosotros como ministros tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos para que el día de mañana lleguemos precisamente a la estatura de Cristo. Eso es algo muy importante de lo que nos habla precisamente el enanismo. Y esto pues obviamente un enano no puede crecer, no se puede desarrollar en ningún aspecto de la vida, en el ministerio, en la iglesia. Pues hay muchos siervos de Dios que se quedan enanos, se quedan siempre ahí 20, 30, 50 años. Yo conocí a un pastor que ya tenía como unos 30 años cuando yo lo conocí, y después lo dejé de ver como unos 10, 15 años, y tenía la misma congregación, una congregacióncita como un cuartito ahí con 4 o 7 personas nada más, y demás que nada de su familia. Entonces uno dice, Dios mío, pues ¿qué pasa con esto? Imagínense 40, 45 años y tener ahí nada más a la pura familia 4, 5, 7 personas. Pues no, definitivamente no. Y no porque, yo les he dicho, no porque tampoco busquemos las multitudes o los millares, no, pero tampoco nos vayamos al extremo. Tampoco vamos al extremo de decir, yo quiero tener 500,000, 1 millón, 2 millones, 100 millones de personas. Tampoco decir nada más quiero tener a 4 o 5 personas. Pues no se trata de eso, porque eso entonces ya nos habla también de enanismo, que no se puede desarrollar su ministerio, no puede desarrollar su vida, no puede desarrollar incluso su familia, su iglesia, no puede desarrollar. Y eso de qué nos habla, que ese siervo, esa sierva está enano. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Precisamente porque Dios dijo, no se va a presentar nadie a mi tabernáculo a servirme que esté enano. Fíjense qué tremendo. Otra cosa que nos habla el enano, o la persona baja de estatura, es en el libro de Lucas capítulo 19, verso 4. Es hablando de Zaqueo. Lucas 19, 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Fíjense, hablando de Zaqueo, cuando dice que pues era tan bajo de estatura que pues obviamente la gente no lo dejaba ver a Jesús. Entonces cuando Jesús pasaba, cuando Jesús iba ahí, acordémonos que iba pues, en medio de una multitud, en medio de mucha gente, pues Zaqueo quería verlo, ¿verdad? A verlo a los ojos, su cara, su rostro, no sé, pero como era enano, pues obviamente no podía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que pasaba Jesús y pues nunca lo veía. Entonces, ese momento, ese día que iba a pasar, Zaqueo sabía que iba a pasar por esa calle, dijo, me voy a subir, y había un árbol, hay un sicómoro, dice ahí, y se subió al árbol sicómoro para verle, dice. Y entonces cuando Jesús pasó, pues ya sabemos la historia, no lo llamó y dijo que iba a posar en su casa. ¿Y esto de qué nos habla? Pues que esas personas que tienen ese enanismo espiritual, nos habla de que no pueden alcanzar a mirar a Jesús, no pueden poner la vista en Jesús. Puestos los ojos, acordémonos lo que dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Estos enanos no pueden mirar a Jesús, tienen que subirse a árboles, tienen que subirse a ministerios, a otras personas para poder alcanzar a Jesús. Y no se trata de eso, se trata de que precisamente nos desarrollemos de una manera correcta para poder alcanzar precisamente la medida, la estatura de la plenitud de Cristo, dice como dice la palabra. Y por eso tenemos que todos aquellos que sirven al Señor o aspiran a servir al Señor no deben de estar enanos, no deben de estar pequeños, sino deben de crecer, desarrollarse.
así como dice la palabra que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, ese debe ser un siervo de Dios que debe crecer, desarrollarse, no quedarse enano, ¿no? Bueno, otro punto que nos habla precisamente allí en el libro de Levítico es que no debería tener nube. No tenía que tener nube en el ojo. Esto hoy día lo conocemos, obviamente en ese tiempo no se conocía médicamente, no había un término médico, pero hoy día lo conocemos como catarata. Entonces, esas cataratas que mucha gente tiene en los ojos, nos habla precisamente de la nube. Y no nos habla de una catarata meramente física, ¿sí? Ya vimos que todos estos defectos, tanto los pasados como estos, no es una manera física, sino es de una manera espiritual. Entonces, ¿qué es la catarata en el ojo? Obviamente, esto es la catarata. Estuve allí estudiando algunos puntos ahí de qué pasa con las cataratas. Y esta catarata obstruye o estorba la visión, hace que la persona vea borroso, que la persona no vea claro. Fíjese qué tremendo. Esto es entonces, pues, que los siervos de Dios, que esos pastores, esos ministros que tienen cataratas en los ojos, pues no pueden ver clara la visión que Dios tiene. Le andan dando por aquí, le andan dando por allá, y tantito por acá y tantito por allá, y vamos a hacer esto, y vamos a regalar dulces, y ahora vamos a regalar paletas para que venga la gente, vamos a regalar pan, o vamos a regalarles algo para que vengan. No se trata de regalar. Alguien me dijo una vez hace muchos años, me dijo, ¿quieres traer mucha gente a la iglesia? Pues ponte a regalar gancitos, ponte a regalar algo, va a llegar mucha gente, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de tener una visión clara, saber qué es a lo que el Señor nos llamó, qué es a lo que el Señor nos mandó a hacer, porque no tenemos que andarle bebiendo, porque fulano de tal, el pastor aquel o el apóstol aquel hace esto, también yo lo tengo que hacer, o porque el pastor aquel o el apóstol aquel o el profeta aquel hace aquello, yo también lo tengo que hacer aquí en la iglesia. No, Dios nos tiene que dar a cada uno en lo particular como siervos de Dios, nos tiene que dar el propósito, la comisión, el objetivo que tenemos que alcanzar cada uno en lo particular. Pero esto pasa porque tienen muchas nubes en el ojo, entonces no pueden ver. Dice, ay Señora, ¿qué será? Como que veo como que tú quieres esto, como que veo que tú quieres el otro, y como que yo ahora veo que tú, Señor, quieres aquello. No, tenemos que tener la visión bien clara en lo que queremos, en lo que el Señor, sobre todo, nos ha mandado, nos ha llamado. Esa es la catarata. Otra cosa que nos habla la nube en el ojo es una visión confusa. Es decir, que no hay una visión clara, una visión, como dije hace un momento, una meta clara. Es como, por ejemplo, aquel que va a correr una carrera, sabe cuál es su carril, ¿no? A muchos se les asigna un carril. A ti te va a tocar el 1, el 2, a ti el 3, el 4, el 5. Entonces, él debe saber que debe de correr sobre ese carril. Debe saber, o se va a correr sobre toda esta avenida derecho y se va a regresar sobre esta avenida, algún maratón, por ejemplo. Pues debe de saber la dirección. Imagínense que de repente un maratonista agarra y se mete a otra calle y se mete por allá y anda por allá perdido. Y pues, oye, ¿por dónde está el maratón? No, pues ya está por allá. Imagínense, pues no se puede. Porque debe tener una visión clara, una visión que no sea confusa. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 24, nos habla de un ciego que el Señor, pues, oró por él. Pero el Señor le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y el hombre dijo así, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Fíjense, ¿qué tenía este hombre? Una visión confusa. No sabía realmente lo que estaba viendo. Él dice, veo como árboles que están caminando ahí. Creo que son hombres, pero no veo bien. O sea, no sé si son árboles, si son hombres. ¿Cuántos siervos de Dios hoy día están así, no? No sé si Dios quiere esto, no sé si mejor el otro, no sé si es que no alcanzo a ver con claridad, es que ya un hermano me dijo que hagamos esto, otro hermano me dice que hagamos esto, otros hermanos me dicen que pues vamos a hacer de todo, vamos a hacer aquí ajo, chile, mole y pozole. No, mis hermanos, no. La visión debe ser clara. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para tu ministerio, para la iglesia que Él te está dando, que Él te está confiriendo para que trabajes? Debe de haber una visión clara y no confusa como la de este hombre que pues veía como hombres o como árboles o que quién sabe qué veía, ¿no? Así hay muchos siervos de Dios hoy día tristemente porque tienen catarata. Otra cosa que es la catarata, fíjese, estorba la visión del cerebro, es decir, este asunto también repercute en el cerebro, porque el cerebro parece que es el que coordina todo, ¿no? Para dónde caminar, qué hacer, para dónde ir, para dónde dirigirse, dónde moverse, etcétera. El cerebro es el que coordina todo eso y la catarata estorba precisamente la visión para que la visión que llegue al cerebro, pues no, el cerebro no capte, no entienda bien las cosas. Y parece que estamos hablando
en las escuelas dominicales acerca de la mente, que es parte también del cerebro, influye mucho o está mucho en esa parte del cerebro, nos habla precisamente de eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos que, la cabeza muchas veces es estorbada. ¿Quién es la cabeza en la iglesia? Pues la cabeza es el pastor, la autoridad. Entonces, cuando no tenemos, hermanos, una visión clara, aquellos que están como sacerdotes, vamos a obstruir siempre a la cabeza, al líder. ¿Por qué? Porque la cabeza va a ser obstruida por aquellos sacerdotes, aquellos ministros que tengan su visión confusa, su visión con catarata. Eso va a pasar. Solo se quita, hermano, con cirugía, porque las cataratas hoy día, gracias a Dios, hace muchos años, pues no, ¿verdad? Pero hoy día ya se pueden quitar a través de cirugía, muchas, incluso hasta con rayo láser. El láser nos habla de la luz de la palabra, que el Señor tiene que darte luz para quitarte esa catarata, o bien que el ciego, el ministro que está arriba de ti, te opere y te quite esa catarata, ¿verdad? Y esa catarata salga en el nombre de Jesús. Bueno, otro punto que nos habla aquí precisamente el libro de Levítico es lo que era la sarna o las erupciones en la piel. Eso nos habla precisamente, algunas de esas erupciones o sarna era precisamente, también se identificaba mucho con la lepra, era contagiosa y era símbolo de pecado. Por eso el Señor le dijo a Moisés que nadie se iba a acercar a su tabernáculo a servirle que tuviera esas erupciones en la piel, esa sarna o bien esa lepra. Y en Levítico capítulo 13, verso 46 dice así: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Fíjese qué tremendo, porque cuando algún siervo de Dios está sarnoso, leproso, con erupciones en la piel, es que por eso se siente muchas veces solos. ¿Cuántos siervos de Dios? Yo conocí muchos siervos que luego me decían, es que me siento solo, y tenían sus familias, sus hijos, una iglesia, y tenían muchas cosas, ¿verdad? Pero decían, es que me siento a veces solo, y yo decía, pero ¿cómo se siente solo si pues el Señor está con nosotros, ¿no? ¿Cómo es que, por qué sentirnos solos? Si el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que están sarnosos, están ya a lo mejor con esa lepra, ese pecado ya en ellos, y precisamente hace que se sientan solos y excluidos porque dice que estos que tenían esas erupciones en la piel, los tenían que sacar fuera del campamento, es decir, los tenían que echar fuera. Y eso es muchas veces cuando se siente alguien fuera de las cosas de Dios, o bien incluso hasta se sale de las cosas de Dios, precisamente por el pecado, porque piensan que están mal, o porque piensan que no pueden servir al Señor. Cuántas cosas, ¿no? Pero eso nos habla precisamente acerca de lo que era la sarna o las erupciones en la piel. Y también nos habla acerca de que, pues esto, hermano, nos habla de inmundicia. Precisamente por eso las erupciones en la piel y todo, incluso hasta causan cierta así como cosa cuando uno ve ese tipo de personas que están así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una inmundicia. Es una inmundicia en la carne, son bacterias, son muchas cosas que están ahí influyendo precisamente en la piel. Y precisamente el Señor dijo, no, aquí nada tiene que entrar inmundo en mi casa, nada tiene que entrar de pecado en mi casa. Y es muchas veces, esto nos habla también de la inmundicia, de depravaciones, de generaciones, cosas que a veces arrasan, incluso hasta los mismos siervos arrasan a través de todo ese tipo de cuestiones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando empecemos a ver. Por eso dice que cuando una mancha brotara, inmediatamente fueran a que lo revisaran para ver qué era lo que era esa mancha, ¿verdad? Entonces, así debemos estar nosotros también como siervos de Dios, checándonos que no nos vaya a salir alguna mancha, que no vaya a salir alguna cosa, alguna erupción en la piel, porque puede ser figura de pecado, puede ser figura en la cual vamos a lo mejor a contagiarnos y contagiar a otros de una manera terrible. Otra cosa que también nos habla la sarna, nos habla acerca de que son heridas también. Porque todo eso provocaba heridas, ¿no? Heridas. Y esto nos habla también, son heridas en el alma, que brota precisamente a través de la amargura, del odio, del rencor, de la ira, del enojo. ¿Cuántos siervos de Dios son hoy día muy enojados, se molestan, se enojan, se encienden, ¿verdad? Con la gente, con todos. O sea, son gente muy irritable, gente muy, pues no sé, con un carácter muy feo. Yo he conocido a siervos de Dios con caracteres muy feos. Yo me decía, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que él pueda decir que es siervo de Dios cuando tiene ese tipo de carácter, ¿no? Ese tipo de comportamiento, de actitudes. Es algo feo, ¿no? Pero precisamente eso nos habla precisamente de esas erupciones en la piel, de esas lepras o de esas sarnas o de esas cosas que están y se manifiestan en la piel. Obviamente, pues no lo pueden esconder, ¿no? Es algo que pues se tiene que manifestar y es algo que incluso toda la gente lo va a ver. No podemos esconderlas, sino siempre se van a ver todo ese tipo de cosas, hablando acerca del pecado, de la inmundicia,
de la maldad en la vida de aquellos que son sacerdotes o bien que aspiran para ser sacerdotes. Otro punto más que también nos habla es acerca del empeine. Algunas versiones no manejan la palabra empeine, pero las versiones antiguas sí manejan la palabra empeine. Y este que es el empeine, bueno, por aquí vamos a ver alguna imagen, es un dolor en el pie en el cual causa mucha sensibilidad e incluso muchos calambres. Fíjese qué tremendo. Cuando una persona se acalambra, ¿qué pasa? Pues no puede caminar, se queda estática y con el dolor ahí, oh, me está dando un calambre, ¿verdad? O sea, y duele bastante. No sé cuántos han experimentado un calambre, pero sí duelen bastante los calambres. Entonces, eso nos habla precisamente del empeine, de que precisamente es en el pie es donde se da esa situación del empeine. Entonces va a causar siempre un dolor, va a causar una sensibilidad, calambres. Fíjense, es algo que les voy a dar una cita, pero es algo, otra cosa que produce el empeine, o el dolor del empeine, o la enfermedad del empeine, es dolor en las piernas, en las rodillas, en la cadera y hasta en la espalda. Es decir, que ese dolor que se está dando en el pie o en el empeine del pie va a subir, va a estar recorriendo todo, casi todo nuestro cuerpo. Fíjense, nos va a doler, dice ahí, es un dolor que va hacia las piernas, hacia las rodillas, las caderas y la espalda. Es decir, que entonces, pues que es un dolor que va de alguna manera a repercutir en todo el cuerpo. Es por eso que aquellos siervos de Dios que están mal del empeine tienen que ser sanados. ¿Para qué? Para que no produzcan ese dolor, para que no se estén acalambrando a cada rato que de repente el pastor ya está así, como que, pero hablando espiritualmente, no hablando físicamente, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, que ya no quiere, que ay, hermanos, ayúdenme porque ya no puedo, hermanos, auxílienme, hermanos, por favor. No, hermanos, un siervo de Dios debe estar al 100 sano para la gloria del Señor, sin ningún empeine, sin ningún nada. Y eso nos habla precisamente de todo eso, ¿verdad? Que va a producir un dolor. Fíjense, ¿cuántos hermanos pastores incluso, ay, hermanos, oren por mi ciática, oren por mi pierna, oren por mi columna, oren por no sé, por mi coxis, ¿verdad? Por mi pierna, por mi pie. Hermanos, no, la palabra dice que Él es nuestro sanador. Dice, yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. No hay dolor, no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Pero muchos siervos de Dios no confían en el Señor, no confían en Él, no tienen fe en el Señor. Pareciera esto algo absurdo, porque dice, pues pastor, si ellos predican la palabra, predican la fe, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues sí, llega a suceder, definitivamente. Por eso hay que tener cuidado con todo esto. Y hay una cita ahí en 2 de Crónicas 16:12, y quiero leerla. 2 de Crónicas 16:12 dice, en el año 39 del reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Fíjense, ¿qué pasó con el rey Asa? Dice que enfermó de los pies. ¿Qué sería? Pues no podría ser a lo mejor que enfermó de esta enfermedad del empeine, así se le llama enfermedad del empeine. No sería eso. Y eso le producía dolores, molestias, malestares. Yo analizando esta palabra, cuando yo estaba viendo este punto, luego se me vino la cita precisamente de este rey, del rey Asa, que enfermó de los pies. Fíjense, o sea, dice que fue de los pies. No dice que le dio gangrena, que le dio cáncer, o que le dio sarna, o que le dio lepra en los pies, ¿no? Porque eso se corre, eso cunde. Sino específicamente su dolor era en los pies. No era en la rodilla, no era hacia arriba, pero eso le provocaba dolor, le provocaba molestia. El empeine, fíjese, qué tremendo. Por eso hay que tener cuidado. Y dice que no buscó al Señor, pues lo peor, ¿no? Porque si él hubiera buscado al Señor, pues lo hubiera sanado. Pero dice que en su enfermedad, dice, no buscó al Señor, sino a los médicos. Así hay mucho cristiano hoy día, que en vez de buscar al Señor, se va corriendo con los médicos. Oye, que acá hay un especialista. Mira, hay otro especialista. Cobra carito, pero pues vale la pena porque ya te va a componer y te va a curar. Y ahí va el hermano, ahí va la hermana corriendo. Vamos a ver, porque necesito que me cure, necesito que, pues ya salir de este dolor, de esta situación. El único que te puede curar es el Señor. Tienes que confiar en Él, depender en Él, esperar en Él. Él es tu sanador, dice la palabra, yo soy tu sanador. Yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Bueno, esa es la enfermedad del empeine. Bueno, el último de los defectos que nos habla precisamente aquí estos versículos que estamos estudiando, es que dice que no tenía que tener los testículos mayugados. Y esto nos habla precisamente, investigando ya en el internet, estuve viendo que nos habla precisamente de que no tenía, de que está su miembro mutilado. Esto fíjese qué tremendo, ¿no? Porque nos habla de algo muy grave en cuanto al ministro, al siervo, al sacerdote. Dice entonces, esto nos habla que no tenía que tener el miembro cortado. Entonces, fíjense,
Aquí la Biblia obviamente nos habla en figuras, en sombras, ¿verdad? Nos habla en ese tipo de situaciones. Pero la realidad es que era eso, una persona que estuviera mutilada de su parte genital. ¿Y esto de qué nos habla entonces? Bueno, pues obviamente una persona que no tiene su parte genital, pues nunca va a poder reproducirse, no va a ser fecundo, no va a poder fertilizar, no va a poder fructificar. Y fíjese qué tremendo está eso, porque la misma palabra dice, ahí en el libro de Mateo capítulo 7, verso 16, le voy a dar lectura, dice, por sus frutos los conoceréis. Fíjese qué tremendo, Mateo 7, 16 nos dice esto, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo va a dar fruto si está mutilado? ¿Cómo va a dar fruto? ¿Cómo va a ser fecundo? ¿Cómo se va a reproducir si está mutilado? No puede. Entonces, esto nos habla precisamente de eso, hablando espiritualmente. Por eso hay muchos siervos que no se pueden reproducir, no se reproducen, siempre son los mismos, y cuando no, pues se bajan de miembros y se van, y llegan otros, o ya de repente ya se fueron todos, y una serie de cosas. ¿Pero por qué? Porque es una persona estéril, hablando espiritualmente. Y el siervo de Dios debe de ser un siervo fecundo, un siervo poderoso para fecundar, ¿verdad? Y para reproducirse y para multiplicarse, porque de ahí viene la multiplicación precisamente ahí de esto. Esto también nos habla precisamente de que no puede dar vida. Obviamente una persona que está castrada, pues no puede dar vida, no puede producir vida. Y la vida de Dios, que es tan importante, que nosotros como ministros, como sacerdotes, demos esa vida de Dios a la gente. Pero en ese caso, si está mutilado, pues obviamente no puede dar esa vida a nadie, a la gente, ni a él mismo, ni a nadie. Eso es algo tremendo. Entonces, precisamente, por eso hay mucha gente que llega a la iglesia y no encuentra la vida de Dios. Dice, bueno, pues sí, pues ahí voy, pero canto y escucho ahí un mensaje y todo, pero pues me siento igual o estoy igual. ¿Pero por qué? Porque ese siervo de Dios no tiene la vida de Dios. Y cuando alguien tiene la vida de Dios, la comparte, la transmite, da vida a esas personas. ¿Por qué? Porque tiene precisamente esa facultad de fecundar, esa facultad de dar vida a esas personas y de reproducirse y de multiplicarse. Otra de las cosas que nos habla precisamente esto es que están dañadas su área íntima, tienen problemas en su intimidad, en su sexualidad, no pueden tener una sexualidad plena, no pueden tener una sexualidad amplia. ¿Por qué? Porque traen a lo mejor cosas del pasado que les pasó cuando eran niños o niñas, o que les pasó cuando alguna situación tuvieron por ahí, y no pueden desarrollar esa área de la sexualidad plenamente, porque el área sexual es un área que Dios nos dio precisamente para disfrutarla con nuestra pareja, para disfrutarla con la persona con la que estamos, ¿verdad? Esa es un área muy hermosa, muy bonita que el Señor nos dio, pero ese tipo de personas que están dañadas en esa área no pueden disfrutar ese tipo de cosas, tienen muchos problemas en cuanto a su sexualidad. Y esa es un área muy fuerte porque la mayoría nunca quiere decir esas cosas, nunca quieren declararlas, nunca quieren sacarlas, nunca quieren manifestarlas, porque dicen, no, si yo digo algo o a quién se lo digo, pues no hay esa confianza, tal vez a lo mejor de decírselo a alguien. Es algo tremendo esto. Pero el Señor, acuérdense que en todos estos defectos, finalizo, en todos estos defectos Dios nos puede dar la sanidad. El Señor puede sanar cualquier cosa. Cualquiera de estos 11 defectos que vimos a través de esta enseñanza, el Señor la puede sanar y el Señor te puede reintegrar. Cualquier miembro que se te pierda, cualquier miembro que no tengas, el Señor te lo vuelve a reintegrar y el Señor te puede hacer una persona bendecida, una persona fructífera, una persona, un siervo, un sacerdote de grande bendición para el ministerio, para tu ministerio y para la iglesia de Cristo. Bueno, pues hermanos, aquí terminamos esta enseñanza. Ahí aparecen nuestras redes sociales. Escríbanos ahí en nuestras redes sociales, ahí el WhatsApp, el Facebook, al Twitter, al Instagram. Escríbanos, manden un mensajito por ahí. Pues estaremos también nosotros saludándoles en el nombre de Jesús. Si tienen usted algún comentario, alguna aportación, también escríbanos ahí con toda confianza. Si usted tiene algún problema también en cuanto a su persona, ¿verdad? Hay veces que no podemos comentarlo, platicarlo con cualquier persona. Escríbanos también el WhatsApp, todos estos medios. Yo personalmente los muevo, yo personalmente los veo, yo personalmente los contesto. Así de que ustedes no tengan preocupación, que digan, pues quién sabe si mañana ya se enteró toda la iglesia, no van a ver todos mi WhatsApp, y van a ver todos mi... No, todo es privado, todo es confidencial, para que usted tenga la confianza de escribirnos y sepa que su situación va a estar confidencialmente con nosotros. Bueno, pues entonces también suscríbanse, denle a la campanita, no se olvide de mandarnos un like, acuérdense de darle su like, hermanos, porque esto nos ayuda para el famoso YouTube.
Así es de que esperamos ahí también su like y en el nombre de Jesús. Y pues, sin más que decirle, mis queridos hermanos, esfuércense para seguir adelante en esta escuela ministerial, porque el propósito es hacer crecer a los ministerios. Todos ustedes que tienen ese ministerio, esa gracia de parte de Dios, vamos a hacerlos crecer, vamos a hacerlos brillar para la gloria del Señor. Pues cuídense, mis hermanos, muchos abrazos y muchas bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga. Bye, bye.